Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición matutina. Hola, buenos días. Feliz miércoles. Llegamos a mitad de semana y para nosotros es un placer informarles. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana muy fría, Melissa, pero sobre todo ventosa en algunos sectores como Golfito. Incluso hubo algunas emergencias. En cuestión de minutos vamos a tener un reporte especial sobre ese tema. Iniciamos. El colegial sospechoso de asesinar a su compañero en Liberia pasará 15 días en prisión, esto después de que su propia madre lo entregara a las autoridades. El juzgado penal de Liberia tramitará este homicidio mediante la modalidad de flagrancia para lograr una condena prácticamente en menos de 45 días. 4 colegios del cantón de Liberia están entre los 20 centros educativos más violentos del país. La balacera y homicidio frente a un centro educativo, por supuesto, tiene muy temerosos a los vecinos de la comunidad de Concepción de la Unión. Cartago sigue siendo una de las provincias más violentas, llegando con este crimen a las 21 muertes. El fallecido es un hombre de apellido González Flores, de 34 años de edad, quien recibió 18 balazos cuando transitaba frente a la escuela Fernando Terán Valls, que funciona también como colegio nocturno. Según las autoridades, son grupos ampliamente conocidos que mantienen disputas territoriales en la provincia de Cartago. Y un joven de 19 años y de apellidos Arias Álvarez fue detenido por el OIJ de Alajuela tras un allanamiento realizado en la urbanización Marisol en el barrio San José en Alajuela. En apariencia, el hombre recientemente habría realizado un violento asalto a una adulta mayor, donde en apariencia golpeó con el mismo arma que la amenazó. Además, se presume que tendría un vínculo con asaltos dentro de gimnasios en el centro de Alajuela, donde se llevaba tarjetas de los lockers de estos establecimientos, haciéndose pasar por clientes de él mismo. En el ordenamiento jurídico costarricense, la conducta descrita podría generar diversas responsabilidades penales. Esto debido a la concurrencia de varios delitos. En primer lugar, el asalto a peatón en vía pública, en donde el sujeto intimida a la víctima con un arma de fuego y además la golpea en repetidas ocasiones con esta, encuadrando esta conducta dentro del artículo 213 del Código Penal de Costa Rica, ya que el apoderamiento del bien se realiza mediante la violencia y utilizando un arma. Este delito es considerado de gravedad y puede ser sancionado con penas que van aproximadamente entre los 5 y los 15 años de prisión y van a depender de las circunstancias específicas de los hechos y el daño ocasionado a la víctima. Adicionalmente, el hecho de que el mismo imputado aproveche su presencia en distintos gimnasios de la provincia de Alajuela con el único fin de abrir casilleros y sustraer pertenencias de los usuarios constituye el delito de hurto previsto en el artículo 208 del Código Penal o eventualmente en el 209 del mismo código, si concurren circunstancias que aumente la gravedad del hecho, como son la reiteración del delito o la utilización de mecanismos para abrir los casilleros. Por otra parte, cuando la misma persona utiliza tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en línea, su conducta podría configurar el delito de fraude o estafa informática, tipificado en el artículo 217 bis del Código Penal. El Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud de extradición contra Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, por los delitos o presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para el envío de droga hacia Estados Unidos en 2022 y 2023. Hoy la pregunta es ¿por qué? Bueno, el tribunal señala que la decisión se basa en que los delitos ocurrieron antes de que entrara a regir la reforma para extraditar nacionales, lo cual fue en mayo de 2025, por lo que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva. Por su parte, la Fiscalía señaló que apelará esa resolución. En el caso de Macho Coca, bueno, nosotros tenemos nuestras propias investigaciones, como usted también lo menciona, está en el caso Petrococa. En el caso de la extradición, bueno, el día de ayer un tribunal, en este caso de Limón,
denegó la extradición alegando que no se puede aplicar irretroactivamente la ley, precisamente porque los hechos que se investigaban respecto de él son anteriores a la reforma constitucional. Para nosotros esta interpretación que incluso surge de la anterior apelación en el caso de Celso Gamboa y don Eloy López es errónea, ya lo habíamos indicado, y vamos a apelar esta resolución con ese argumento. Y el MEP abrió una investigación contra 2 estudiantes menores de edad por participar en una pelea en las afueras de un colegio en Upala el lunes en la tarde. Según dijo una madre de familia, Noticias Repretel, uno de los alumnos es además presidente estudiantil, del gobierno estudiantil. Los jóvenes exponen a una suspensión de 30 días y rebajos de hasta 30 puntos en la nota de conducta. Porque el PANI no deja corregir. Yo soy madre de 4 hijos y yo mis hijos nunca me han dicho, pero hay hijos que dicen, si me corrige o me pega, voy al PANI. Entonces, la misma institución es la que está alcahueteando que los niños no se puedan corregir, es amor y rigor. Únicamente, ¿usted en algún momento, cuando estaba en el colegio, se dio de golpes? Hubo una vez en la que yo estaba en el colegio y estábamos jugando fútbol. Resulta que de un pronto a otro un chiquillo del otro equipo se le barrió a un compañero y después empezó a ahorcarlo, de la nada. Entonces vino otro compañero de mi equipo, ¿verdad? Y se le tiró encima, un grandote así. Se le tiró encima y lo golpeó y luego nos cayó todo el equipo contrario y nos agarró a golpes. A mí también me agarraron a golpes y a patadas. Yo tengo preparación en karate, pero a mí mi sensei me enseñó que la mejor defensa es no estar ahí. Y yo no golpeé a nadie. El colegio deben de tomar medidas prácticamente porque el estudiante va con arma cortopunzante y no puede entrar a un colegio así. O sea, creo que lo más viable es poner algún detector metálico como en cualquier institución y yo creo que sería lo mejor. Locales destruidos, casas destechadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Así vivieron los vecinos de Golfito la tarde de este martes. Jesús Chacón nos tiene todo el detalle. Jesús, adelante. Melissa, muy buenos días. Afectación que se presentó en este sector de Golfito y que ya el comité cantonal de ese lugar ha indicado que podría haber generado directamente esta situación. Bueno, pues han comentado que en horas de la mañana se presentó un calor extremo, un calor muy fuerte en la zona y producto de esto en la tarde, el ingreso de la brisa marina generó esta situación que vemos en imágenes, vientos casi que huracanados que provocaron esa situación, destechos de algunas viviendas, locales comerciales afectados y que reflejó parte del acontecimiento, un fenómeno que se presentó en horas de la tarde en este sector y que generó esa incidencia. Vamos a escuchar el momento en el que el viento y la lluvia afectó el lugar. Dale, para acá, playa, salte para acá. Quédate aquí. ¿Qué salva? Gritos de desesperación y también algunos de temor con respecto a la situación que se presentaba en ese momento, vientos muy fuertes, superior a 100 kilómetros por hora y también acompañados de alguna lluvia que estuvo generando la incidencia en ese lugar. Como comentaba, lo que han indicado ellos es que en la mañana un calor bastante fuerte
consideran que esto, mezclado con el ingreso de la brisa marina en horas de la tarde, hizo que se diera este fenómeno. Lluvias que se presentaron en intermitencia muy leve y que también provocaron estos fuertes vientos que vamos a observar en imágenes. Vientos que estecharon algunas viviendas, afectaron locales comerciales en el sector de Playa Cacao, donde una estructura se ve completamente afectada. Aparte de lo que ha indicado ya la Comisión Nacional de Emergencias, es que, bueno, como consecuencia de esto se presentó también el corte del fluido eléctrico en el centro de Golfito. De acuerdo a los reportes que se han presentado, se ha ido habilitando este acceso a la electricidad por sectores y ya estas personas cuentan, algunas, con el fluido eléctrico nuevamente en sus casas de habitación. Reportaron también la afectación directa a las casas y también locales comerciales, y se presentó el deslizamiento en la ruta 14, un deslizamiento que provocó también afectación a esas vías en ese sector de Golfito, y que en estas imágenes se observa, bueno, la gran cantidad de afectación, locales comerciales destechados, destruidos, techos que colapsaron ante la velocidad de los vientos en ese lugar que generó esa incidencia, esa situación, y preocupó a los vecinos. Casas que comenzaban a arrancársele los techos a producto de esas ráfagas de viento que se han tomado como huracanadas mayores a 110 kilómetros por hora, ya son consideradas como ráfagas que se ubican en un huracán categoría 1 y que es parte de lo que estuvo presentando este sector de Golfito, y que refleja también la situación que tuvieron que vivir estos vecinos producto de ese calentamiento matutino mezclado con la brisa marina en horas de la tarde. Vemos también la afectación a esa ruta 14, vías del sector de Golfito que fueron afectadas a producto de esos fuertes vientos, caída de árboles, caída de material montañoso e inclusive caída de algún tendido eléctrico que provocó la afectación para los conductores de esta zona, y que inclusive también provocó que algunos vecinos quedaran por horas sin acceso a la electricidad. Parte de lo que se ha estado indicando ya por la Comisión Nacional de Emergencias ha sido que se ha trabajado por el Comité Municipal de este cantón en ese sector para poder valorar que haya pues algún daño directamente a alguna persona. Ya los daños estructurales serán valorados en las próximas horas, pero han indicado que de momento no se ha alertado de alguna persona afectada o que haya sido trasladada a algún centro médico con afectación por el destecho de viviendas, ni tampoco por los fuertes vientos que se presentaron en ese sector y que generaron esa situación de alerta para estos vecinos en Golfito. Fuertes vientos que se habían alertado por el Instituto Meteorológico Nacional, sin embargo, no a tal magnitud que pudieran provocar esta situación de destechos de viviendas en estos lugares. Pero es que también el sector de Buenos Aires, en Punta Arenas, se presentó una situación similar. Fuertes vientos provocaron caídas de árboles, también caída del tendido eléctrico que cayó sobre unas viviendas en este sector. Afectación que por fortuna no generó daños hacia alguna persona, eso sí, daños estructurales a algunas casas de habitación en esa zona, y que fue parte de lo que se estuvo trabajando también en horas de la tarde. Presencia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el Instituto Costarricense de Electricidad, de cara a poder arreglar los daños que habían provocado esos fuertes vientos, y que se puede observar en imágenes algunas caídas de esos árboles, ramas de gran magnitud que cayeron sobre esas casas de habitación y que afectaron pues la parte estructural. Lo que han comentado los vecinos es que comenzaron a escuchar cómo nada más el viento aumentaba su velocidad, y producto de estos segundos después se da la caída de las ramas sobre casas de habitación, e inclusive vehículos que se encontraban en la zona fueron afectados tras la caída de estos árboles en esta zona, inclusive también del tendido eléctrico que generó que algunos vecinos mantuvieran cerca de 4 horas sin el acceso a la electricidad, sin fluido eléctrico, debido a ese incidente que afectó ese sector del sur del país, sectores como lo veíamos en Golfito y como se observa también en Buenos Aires. Uso de maquinaria
como sierras para poder cortar esas ramas y retirarlas tanto de las casas de habitación como también de los vehículos que se vieron afectados tras estas caídas. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado uno de estos vecinos del sector de Buenos Aires en Punta Arenas con respecto a este hecho, vientos huracanados que provocaron afectación en estas zonas del sur del país. Bueno, lo que pasó fue que se vino un poquillo de viento y se trajo todos los palos más grandes que había. Un gallinazo de un diámetro como de 2 metros y un árbol de montaña que estaba a la orilla de la quebrada me la tiró en el patio de la casa, como a 5 metros donde estaba yo con mi hija, que me vino a ver hoy. Y eso fue lo que pasó. Al carro del vecino se lo dejó debajo como escombro, nada más. Este de mi hija, nada más lo que le hizo fue unas ramitas ahí en el cajón, nada más. Realmente impresionante, Jesús. A veces uno no se imagina la fuerza del viento y todo lo que puede generar. Ahora, la pregunta de muchos, Jesús, también es ¿cuál es el pronóstico del tiempo para este miércoles? Claro, Melissa, lo que se ha indicado por parte del Instituto Meteorológico Nacional ha sido que se mantendrán ráfagas de viento no tan fuertes como se dio en este sector, sí, cerca de unos 60 kilómetros por hora sería la máxima que se pueda dar en zonas montañosas, serán como oleadas de ráfagas de viento, bueno, un poco más fuertes en algunos sectores y que es parte de lo que se pronostica para este miércoles. Inclusive se esperan algunas lloviznas en algunas zonas del país, mayoritariamente en sectores como el Valle Central y también partes del Pacífico Sur, donde se estaría presentando esta situación. Se descarta algún ingreso de humedad que pueda provocar lluvias fuertes en algún sector. Sí, eso lo que han indicado con respecto a ese incidente en Golfito es que básicamente se da a un choque de masas de calor, de ese calor matutino que se da en el sector y mezclado a esto ya las masas frías en horas de la tarde. Es por eso que se dio ese fenómeno, no estaba pues estudiado, diagnosticado por el Instituto Meteorológico Nacional, pero que sí representa parte de esas condiciones climáticas que se dan en nuestro país. Este miércoles en particular la posibilidad de algún tipo de precipitación. Tenemos atravesando el territorio nacional algo más de inestabilidad y la poca humedad que se adquiere desde la capa baja de la atmósfera pues estaría generando eventualmente algunas precipitaciones vespertinas, sobre todo hacia las montañas de la provincia de Limón y zona norte. Pueden darse también algunas lluvias sobre el Valle Central y aguaceros aislados con tormenta en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur, pero sobre las montañas particularmente. Ahora, Jesús, ¿sabemos si la Comisión Nacional de Emergencias tendrá alguna acción o incluso una visita a este sector de Golfito afectado por los fuertes vientos? Melissa, cada cantón cuenta con una comisión de emergencias de estos lugares y es parte de lo que han indicado, que a primera hora de este miércoles se iban a hacer presente en esos lugares cercanos a Playa Cacao en Golfito, donde se presentó la mayor afectación para hacer valoración de los daños y también, bueno, pues hablar con los vecinos ante este fenómeno que se dio en horas de la tarde del martes. Sin embargo, directamente cada comité que mantiene esta Comisión Nacional de Emergencias debe pasar ese informe de datos para que ellos puedan dar a conocer. Ya si fuese algo mayor, si se hacen presentes y ya se envía el personal necesario para que pueda dar valoración a esta emergencia. Sin embargo, a lo que se ha indicado será en estas primeras horas desde el miércoles que se haga la valoración en el sitio por parte de esa comisión cantonal que se mantiene de emergencias en la zona de Golfito. No aguantar esos cabos, man. Jesús, solamente para agregar,
si mi memoria no me falla, en lo que hemos visto de lo que va de este año, no habíamos visto emergencias por condiciones del tiempo como esta que ocurrió en la comunidad de Golfito. Es así, es que realmente vemos que hubo destrucción, principalmente en esas imágenes que estábamos viendo de casas cuyos techos quedaron totalmente destruidos. Roberto, fue cuestión de segundos para que el viento destechara las viviendas y afectara a sus locales comerciales. Así es, durante este 2026 se habían presentado una serie de inundaciones, quizás no tan fuertes, más que todo en el Caribe, producto de los empujes fríos que estuvieron golpeando al país. Sin embargo, esas ráfagas de viento fuertes y esa destrucción que provoca el viento, bueno, pues no se había observado durante este año, que ha sido parte de los primeros reportes ya en condiciones del tiempo que se han mantenido durante este 2026, imágenes que muestran la velocidad y también la agresividad con la que el viento comienza a azotar este cantón de Golfito y que provoca la afectación que se ha dado desde horas de la tarde de este martes y que hoy se mantendrá pues ya la visita para valorar parte de los daños que se han realizado en este sector y que será, bueno, sin duda un trabajo fuerte que se hará para nuevamente restablecer las estructuras afectadas. Dos sujetos considerados sumamente violentos y que estarían ligados a balaceras y otros delitos son el objetivo a esta hora de detener por parte de los agentes del organismo de investigación de Alajuela. Hernán Barrantes, usted tiene los detalles, están en pleno desarrollo, usted nos informa. Así es, Roberto, hace pocos minutos dieron inicio a estos operativos en el sector de Desamparados de Alajuela, donde se están allanando al menos 2 viviendas y se busca la detención de 2 personas. Se trata de padre e hijo, quienes estarían vinculados con estos hechos que tienen que ver con balaceras, amenazas y otro tipo de delitos, todos vinculados por un tema de una disputa por una propiedad. Estamos hablando de que en este momento se está allanando estas viviendas donde se pretende la detención de estos 2 hombres, padre e hijo, y la víctima de estos delitos es hijo y hermano de los sospechosos que pretenden detener las autoridades judiciales del organismo de investigación judiciales. Como vemos, es una propiedad bastante extensa de estilo condominio y pues el ingreso fue pues bastante complicado para los agentes judiciales, sobre todo por este portón que estamos viendo en escena, donde está en custodia también por parte de la Policía Municipal de Alajuela, que está colaborando en estos allanamientos debido a que es una estructura bastante reforzada. Finalmente los agentes se logran ingresar y en este momento ya está en desarrollo este operativo. Estamos hablando de que es una investigación que ha llevado varios meses y que en este momento tenemos aquí donde se está deteniendo a una persona, aquí en vía pública por parte de las autoridades judiciales. La situación, como les indicamos, está en desarrollo. Este sujeto acaba de ser ubicado acá en la vía pública. Él estaba portado un casco y pretendía ingresar a esta propiedad y en ese momento es detenido por los agentes judiciales. Todo esto es en desarrollo, es parte de las acciones que están realizando los agentes judiciales de la Oficina Regional del OIJ de Alajuela en conjunto con la Policía Municipal que están en este momento. Estamos reiterando que se trata de a un sujeto y su hijo a quienes se pretende detener y que la víctima en este caso es hijo y hermano de los sospechosos. Es una disputa por una propiedad, según nos han informado en la Oficina Regional del OIJ de Alajuela, y esto es lo que ha llevado a que el día de hoy se lleven estos allanamientos. Son imágenes en desarrollo en este momento acá en Desamparados de Alajuela. Es importante mencionar que esta disputa ha llegado a tal nivel que las 2 personas que se pretenden detener el día de hoy han protagonizado balaceras inclusive contra la integridad física de la víctima, y esto pese a que es familiar de ellos, así que es una situación bastante compleja la que están entendiendo las autoridades judiciales, ya que es un clan familiar lo que se está interviniendo al tratarse de esta situación, y sí son considerados bastante violentas estas personas, por lo que se ha requerido incluso la participación del Servicio de Respuesta Táctica SER para que se realizara parte del ingreso a estas estructuras que están siendo allanadas en este sector de Desamparados de Alajuela.
como vemos son imágenes en desarrollo, hace pocos minutos dieron inicio a estas operaciones y que pues han representado pues algunas complicaciones, pero que ya se han logrado superar por parte de las autoridades judiciales y ya se está en el proceso de detención de estas personas. Es importante mencionar que durante las últimas semanas se han intensificado las operaciones por parte de los agentes judiciales en Alajuela y que han permitido pues sacar a varias personas vinculadas con hechos violentos en esta localidad. Es realmente pues una acción importante la que se realiza por parte de las autoridades judiciales en conjunto y con apoyo de la Policía Municipal y también de la Fuerza Pública en otros sectores y que está generando pues estas detenciones el día de hoy. Hernán, solo para tenerlo claro, estaríamos hablando de un padre que es sospechoso de estafar a su propio hijo y a su hermano, ¿es así? Roberto, es un padre y su hijo quienes figuran como sospechosos de atentar contra la vida de una persona que es hermano e hijo de los sospechosos. Estamos hablando que el padre y el hijo son los que están siendo señalados como responsables de estos hechos de violencia y la víctima es hijo y hermano de las víctimas. O sea, el padre e hijo atentan contra el familiar que es hermano de uno de los detenidos e hijo del otro detenido. Así que es una misma familia donde se están viendo involucrados en este incidente que ha llevado a que las autoridades policiales el día de hoy realicen estos allanamientos y procedan o pretendan la detención de estas personas. Como vemos ya y le hemos mostrado, ya había una persona que se logró detener acá en vía pública y se está a la espera de la confirmación del segundo detenido. Hernán, ya que estamos hablando de Alajuela, hay que reiterar que en varias ocasiones también ha sido escenario de algunos allanamientos durante este año. En cuanto a cifras e índices de criminalidad, ¿cómo se encuentra la provincia? Roberto, son datos importantes según la historia anual del organismo de investigación judicial, que es la depuración de datos que se ha hecho una vez finalizado el año. Alajuela registra un total de 507 asaltos violentos que se han cometido durante el año 2025, una cifra que anda rondando cerca de lo que son los 200 asaltos al mes aproximadamente. Estamos hablando de que solo en el Cantón Central de Alajuela estamos hablando de 102 asaltos durante el 2025, mientras que en temas de asesinatos, Alajuela el año anterior culminó con una cifra que la coloca con la cuarta provincia más violenta del país y este año se coloca como la quinta, donde este año ya se han reportado 16 asesinatos, mientras que el año pasado fueron 102 los homicidios, así que es bastante alto el dato de violencia en Alajuela. Estamos hablando que en temas de asaltos a propiedad, principalmente el Cantón Central es donde más delitos se dan. Estamos hablando de que sobre todo asaltos a locales y a viviendas se han aumentado en esta localidad, mientras que en el tema de homicidios, pues este 2026 registra una pequeña disminución. Estamos hablando que el año pasado solo en el Cantón Central fueron 40 los homicidios registrados durante todo el 2025, de un total de 102 registrados en toda la provincia. Y en asaltos este año ya se reportan al menos 16 casos que están siendo investigados por parte de las autoridades judiciales. Así que pues este tipo de trabajos que están realizando las autoridades del OIJ este 2026 y finales del 2025, pues donde se han aumentado la cantidad de operativos en la zona, pues lo que buscan es tratar de frenar estos índices de violencia que se han estado presentando en esta provincia y sobre todo en el Cantón Central de Alajuela. Realmente importante estos trabajos y que pues en este momento estamos en desarrollo, en este caso en particular, donde se ven involucrados integrantes de una misma familia, tanto como víctimas como victimarios, y que pues han llevado a que se realice este allanamiento el día de hoy. Unas cifras bastante preocupantes las que registró el 2025 y que ahora se pretende disminuir para este 2026. Hernán, uno de los elementos que nos llamó la atención de este
pase en vivo fue precisamente las dificultades que tuvieron los agentes judiciales para ingresar a esa vivienda, precisamente por el portón. Podemos observarlo, no es la primera vez que vemos portones que realmente complican el trabajo de los agentes. Así es, Roberto, sobre todo en estructuras criminales importantes, como lo hemos visto en Limón, en Desamparado, lo hemos visto en Los Hatillos y en otras zonas. Los delincuentes por lo general buscan reforzar las estructuras de ingreso a las viviendas, los portones, puertas y demás, para dificultar ya sea el ingreso de autoridades policiales como que sea también el ingreso de personas que intenten atentar contra la vida de las personas que habitan en los inmuebles. En este caso en particular estamos hablando de que es una estructura así bastante reforzada, que no tiene que ver con una organización criminal, pero que sí pues se mantiene como medida de seguridad. Pues vemos una tapia bastante amplia, vemos que es bastante alta también, vigilancia con cámaras de seguridad, y la estructura de acceso a la vivienda pues es reforzada por un tema de seguridad. Hernán, tengo algunas consultas. Es un caso bastante llamativo, sobre todo porque podríamos decir es entre familiares. Ahora, Hernán, ¿quién es el sujeto al que detuvieron ahí precisamente frente a nuestras cámaras? ¿Era parte de los objetivos? Eso por un lado. Y segundo, vemos que es una propiedad amplia. Aquí viven solamente las personas sospechosas, ¿o se creería que también las víctimas vivirían dentro de esta propiedad familiar? La persona, Melissa, que se detuvo acá en vía pública y que lo logramos apreciar en nuestras cámaras en el momento que estamos iniciando esa transmisión, es uno de los sospechosos, es el hermano de la víctima, él sería el hermano de la víctima, es uno de los objetivos que pretendían capturar los agentes judiciales, y que pues en ese momento fue ubicado en vía pública cuando estaba acá transitando en una motocicleta. Estamos hablando de que es una persona que es aproximadamente unos 40 años de edad, por lo que logramos apreciar en su rostro y sus características. El segundo sospechoso sería el padre de este sujeto que fue detenido y que también es padre de la víctima. Esto es un tipo condominio, es una propiedad muy amplia donde hay varias viviendas, y dos son las que se están interviniendo dentro de este mismo inmueble. Una, esta que tenemos en imágenes donde están los agentes judiciales, y la segunda está en la parte interna a unos 300 metros del portón de ingreso, donde se ubican los agentes judiciales del Servicio de Respuesta Táctica SER, que son los que realizaron ese ingreso primeramente y que en este momento están en el control de esa escena, mientras que acá lo que observamos es la vivienda principal, que sería la que está más a la orilla de calle, por decirlo así, y es donde se está deteniendo al que sería el padre de la víctima y padre del segundo sospechoso que está siendo detenido el día de hoy. Estaremos pendientes a la confirmación de la detención de los dos sospechosos, uno ya en custodia, el segundo estamos pendientes a que sea confirmada esta detención por parte de las autoridades judiciales. Más adelante le estaremos ampliando. Perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Y la violencia golpea de nuevo a la Ciudadela La Carpio en La Uruca. La noche de este martes se reportó un tiroteo en el sector conocido como La Tercera Parada. Un hombre resultó herido y fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital México, donde lo reportaron fallecido pocos minutos antes. Según se conoció, la víctima fue atacada por integrantes de la llamada banda Los Picudos, quienes están en franca disputa con otras bandas de la zona. Y los daños ocasionados, estos que estamos viendo al bulevar, también al kiosco y al Teatro Melico Salazar, tras la marcha del pasado domingo, costarían, escuche bien, cerca de 10 millones de colones solo en reparaciones. Así lo confirmó a Noticias Repretel el director del patrimonio. Explicó que la restauración debe realizarse con materiales especiales que no sean abrasivos para la piedra de ese icónico teatro de la capital. Y sin ningún tipo de protección. Vean esto que ocurrió justo esta madrugada. Trascendieron estas imágenes. Aquí lo tienen, un casi, como llamamos popularmente. Escuchemos de nuevo ese ambiente porque estuvo a centímetros. Aquí lo tienen.
cerca esta casi colisión. Afortunadamente no ocurrió porque estamos hablando de un vehículo pesado, sí, un camión que casi impacta a este vehículo liviano. Es una situación que, por cierto, conductores aseguran que ocurre con cierta frecuencia en esas rampas para ingresar hacia Circunvalación, principalmente en horas de la madrugada, donde a veces se maneja rápido o con cierta tranquilidad por la menor cantidad de vehículos, pero no hay que bajar la guardia. Y vean esta imagen, lamentablemente se repite más de lo que uno espera. Sin ningún tipo de protección era llevado este menor de edad, este niño, en esta bicimoto. El video fue captado en el sector de Escazú, donde se ve como el hombre que conduce el automotor viaja a una velocidad moderada, exponiendo la vida del niño. La ley de tránsito prohíbe el traslado de menores de 5 años en motocicletas. Por supuesto que las bicimotos estarían incluidas y con casco en mano, pero no en la cabeza del menor, por supuesto. El niño solo va abrazado. Ay, Dios. Imagínese y vieras todo lo que puede pasar. cómo esto se ve, sobre todo ahora con las bicimotos, es cierto. No sé si a veces dicen, bueno, por ser bicimotos me voy despacio, me la voy jugando, y no piensan en el riesgo que esto significa para los pequeñitos. Melissa, ahora que estamos hablando de imprudencias, observe esta otra imagen. Un hombre fue captado viajando sin casco por Circunvalación Norte. La acción generó, por supuesto, todo tipo de reacciones entre los demás conductores que presenciaron esto que estamos viendo. Los dispositivos de seguridad, recordemos, son fundamentales según la ley de tránsito, pero además una responsabilidad. No hacerlo implica una multa de 123,000 colones. O la vida. O la vida, por supuesto, que es lo más importante. Yo no sé, pero a mí me da la impresión que incluso podría ser un estudiante. No sé, me da cierta impresión de que podría ser. No lo logro determinar bien, pero según testigos, el hombre viajó varios kilómetros así, poniendo en riesgo su vida tras el recorrido, hecho que se captó desde una cámara de otra motocicleta. 6:35 de la mañana. Vamos con detalles en vivo. Esta madrugada hubo un incendio en una casa en San Antonio de la Juela y los vecinos sospechan que pudo ser quizá provocado. Incluso hablan de motociclistas. Jesús, ¿qué se sabe de esta situación? ¿Alguien ya brindó más detalles de lo que pudo ocurrir? Adelante. Un incidente, Melissa, que se ha reportado, y Roberto, acá en el sector de San Antonio de Alajuela. Lo que se ha indicado primero por parte de bomberos es que reciben una alerta de incendio en una casa de habitación. A su llegada se topan con un incendio directamente en una estructura de un vehículo. Producto de esto, bueno, se ha generado también el traslado de 3 unidades de bomberos para que se pudiera realizar el acompañamiento de esta emergencia. Según el reporte que han indicado con respecto a este incidente, el detalle bomberos es que la vivienda de 90 metros cuadrados sufre 40 metros cuadrados de daño. Sin embargo, en imágenes se podrá observar la afectación que se realiza directamente a un vehículo. Parte de lo que ya se ha comentado entre los vecinos es que prácticamente se da un atentado directamente contra estas personas. Se acercan, inclusive ya en unas cámaras de seguridad obtenidas por estas personas, 2 sujetos en una motocicleta que ingresan a este barrio en el sector de Tejar, en San Antonio de Alajuela. Ingresan, forcejean la cerradura de donde se encuentra la cochera de este vehículo, comienzan a rociarle una especie de líquido que andaban en un recipiente y es cuando comienza a generar el incidente. Cerca de unos 3-4 minutos les toma a estas personas desde que llegan al lugar y que provocan la emergencia, un fuego que fue bastante voraz, bastante destructor, que terminó generando esta situación en el sector
de San Antonio de Alajuela y que lo vemos en imágenes. Inclusive en estos momentos podemos observar también el vehículo que se encuentra completamente quemado, destruido, producto de las llamas que lo consumieran por completo. Esto a eso de las 2:39 de la mañana, según una cámara de seguridad que captó ese momento. Ya la alerta se ingresa al cuerpo de bomberos a eso de las 2:47 minutos, que se traslada el personal especializado para que se pudiera dar la atención a la emergencia. Aparte de lo que se ha mantenido también en este lugar fue la presencia de este personal de rescate para que se pudiera dar la atención de esta emergencia y que inclusive en estos momentos podríamos observar en imágenes, no sé si se observa, pero todavía el vehículo inclusive emana un tema de humo en la parte de atrás y que ha sido también parte de la alerta que han brindado los vecinos de cara a que pueda generarse nuevamente una ignición de fuego en este lugar y que podría ya afectar más la vivienda donde se encuentra ubicado este vehículo. Vamos a hablar con un vecino acá del sector de El Tejar en San Antonio de Alajuela, un vecino que nos ha indicado que quiere expresar sus palabras, sin embargo no desea que se le vea su rostro, que se vea su imagen, y vamos a conversar con el caballero. ¿A qué hora se presenta exactamente la emergencia? ¿Cómo es que ocurre también acá en el sector? Muy buenos días. Buenos días, ya y más o menos hace alrededor de las 2:35 de la mañana se oye como un golpe donde suponemos que forcejaron el candado para poder abrir. Después de unos minutos después se oye una gran explosión donde rociaron con algún contenido inflamable el vehículo y le prendieron fuego. Y en la hora que yo me presento, a los minutos breves, la puerta pequeña de la entrada a la casa estaba abierta, que da a entender que los muchachos tuvieron el tiempo de entrar y rociar lo que traen en el galón y así proceder a prenderle fuego. Caballero, en las cámaras de seguridad, inclusive que veíamos ahora fuera de cámaras, se observaba un punto, ¿verdad?, donde se generaba esa llegada de las personas que lo hacen con tranquilidad en una motocicleta y que ya buscan directamente el lugar donde se encuentra el vehículo para incendiar. Sí, claramente ya ellos lo tenían ubicado seguramente porque acá dentro de la urbanización hay varias cámaras, inclusive capta donde llegan los dos sujetos en una motocicleta, se bajan con el galón en la mano y caminan tranquilamente adentro, van directamente al lugar donde procedieron los hechos. Ya ellos estaban totalmente seguros a dónde era, ya tuvieron que haber andado durante el día ya procesando eso. Caballero, también que nos cuente dudas que tienen ustedes con respecto a esto, inclusive que hay una cámara de seguridad que da directo a la casa, pero fue movida, no se veía en ese momento. Sí, esa cámara durante el día tuvieron que haberla manipulado porque hay dos cámaras las cuales dan directamente al lugar de los hechos y una de ellas fue movida. Entonces se supone que alguien tuvo que haberla manipulado durante el día. Entonces eso es lo que ya está todo en manos de la OIJ, entonces por eso no podemos enviar los videos por proceder de la OIJ, casi no nos dice. También que nos comente, hay una cámara que da justo acá, sin embargo, justo en la hora que se presenta no hay grabación. Esto posiblemente porque se pudo haber desconectado, bueno, pues el breaker o alguna situación también para que no captara. Sí, tenemos un vecino que está unos metros muy cerca, en el cual hay una cámara que enfoca ahí también, pero dadas las circunstancias, esa cámara fue desconectada o bajaron la cuchilla o el break, no sé, minutos antes, horas antes, entonces no daba en ese momento porque tiempo después de que llegaron los bomberos sí empezó a grabar todo nuevamente. Consulta, con respecto a una situación similar a esta, ya se había presentado acá o inclusive les habían generado algún tema de alerta que se podía presentar en esta zona. Vemos que es un barrio cerrado, un barrio pues tranquilo y que una situación de estas también provoca la alarma para ustedes. No, aquí vieras que nunca, tantos años nunca ha presentado algo normal, es la primera vez que pasa unos hechos parecidos a estos, esperamos que sean las últimas, pero no, es la primera vez y no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado. Ya nos indicaba usted, se ha encontrado, pues ya presentada la denuncia al OIJ y ahora, pues esperarán también el proceso para poder dar con estas personas. Sí, correcto, ya todas las pruebas que tenemos nosotros provenientes se los presentamos al OIJ, se puso la denuncia correspondiente y ya estamos todos en manos del OIJ a ver qué nos determina, nos avisa. Caballero, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, gracias a ustedes. Escuchábamos parte de la reacción de este vecino acá en el sector del Tejar, en San Antonio de Alajuela, producto de este incendio reportado primeramente como un incendio estructural. A la llegada del cuerpo de bomberos se topan ya con un vehículo en llamas y es cuando comienzan a atender la emergencia. Un vehículo que queda completamente destruido y que lo vemos en estos momentos en imágenes acá en la cochera de esta casa de habitación. Parte de lo que ha indicado inclusive ya el cuerpo de bomberos es una afectación de 40 metros cuadrados a la vivienda. Sin embargo, lo que se observa en este lugar es prácticamente el vehículo completamente quemado. Pero vamos a escuchar lo que ha indicado el cuerpo de bomberos de cara a la atención de este incidente. Fuimos despachados a incendio en una estructura. A nuestra llegada lo que encontramos es fuego dentro de un vehículo en la cochera con posibilidades de avance hacia la estructura. Se logra ingresar una línea con agua, se corta el avance hacia la estructura, se hace una revisión interna y se descarta presencia de víctimas. ¿Cuántos recursos desplazaron? Se desplazan 2 unidades extintoras. Una situación, bueno, que generó también la preocupación de los vecinos debido a que hay muchas casas de habitación acá cercanas que producto del incendio que se generó prácticamente como un atentado para estos vecinos acá en el sector de Tejar, en San Antonio de Alajuela, y que también ponía en riesgo que se propagaran las llamas hacia las otras estructuras y que se presentara una emergencia aún mayor en este sector, y que fue parte de la atención que estuvo brindando el cuerpo de bomberos a eso de las 2:47 de la mañana cuando reciben la alerta. Realmente muy peligrosa esta emergencia. Jesús, muchísimas gracias. Y si usted está disfrutando este noticiero, bebiendo una deliciosa taza de café, bueno, tenemos que contarle, eso sí, que este producto sigue en aumento. Según datos del INEC, el precio incrementó un 1.14% solo en el mes de febrero. El café acumula varios meses ya de estar subiendo de precio. Eso sí, hay muchas marcas, calidades para elegir. El problema es que esto no lo están percibiendo los productores de café. Y a partir de abril, los usuarios del transporte público podrán pagar el tren o el bus con una nueva tarjeta recargable. Se puede adquirir en los puntos Tucán del Banco de Costa Rica o en los BN Servicios del Banco Nacional. Son 400,000 personas las que no tienen una tarjeta bancaria, por lo que esta tarjeta recargable servirá exclusivamente para transporte público y no es válida en los comercios. Donde tiene un número de SIMPE móvil para poder recargarla gratuitamente, o un número de IBAN, digamos, sí, también para la recarga, que va a poder ser adquirida en cualquiera de los corresponsales bancarios. Recordemos que 9 de cada 10 ciudadanos hoy ya tienen una tarjeta bancaria, sea de débito o de crédito, ya pueden usarlas para ir a pagar en el bus o en el tren. Pero hay 1 de cada 10 personas que no está bancarizada, no tiene una cuenta bancaria y no tiene acceso a este medio de pago. Y la obesidad sigue en aumento en los menores. 3 de cada 10 niños y niñas presenta exceso de peso. El consumo de alimentos ultraprocesados con mucha grasa, azúcar y sal, además del sedentarismo y menos actividad física, son algunos de los factores que tienen a los menores de edad en este momento con sobrepeso en el país. Ahora pasan mucho en las casas jugando play, con los celulares, actividad física casi no tienen. Entonces, y la inseguridad del país, ¿verdad? Que a las mamás les dan miedo que los chiquitos salgan a jugar como lo hacíamos en nuestra niñez. Pero sí pasan demasiadas horas jugando jugando el celular, que lo tienen ahora 24/7, ya no descansan, solo celular y celular. Entonces yo considero que ahora debería haber más actividad física. Datos de la Caja señalan que 3 de cada 10 niños en Costa Rica tiene exceso de peso. Ahora las mamás como que no están muy cuidadas, que lleva al hijo para la merienda al colegio o hasta en la misma escuela. Ahora ya desde pequeños andan comiendo ya lo que es comida chatarra, comida ahí con un montón de grasa. La obesidad y el sobrepeso no es un tema de solo adultos. En el 2025 las consultas por estos padecimientos llegaron a los 753 casos. El exceso de peso desencadena en los niños otros padecimientos. La diabetes tipo 2
¿verdad? Que antes, hace 10, 20 años eran casos excepcionales, hoy en día lo vemos cada vez más frecuente. Son niños que han sido niños con sobrepeso, con obesidad por mucho tiempo, que no logran salir de ese sobrepeso, de esa obesidad, y pueden desarrollar diabetes. Pero además de diabetes hay muchas otras complicaciones, como puede ser la presión alta, colesterol elevado, problemas respiratorios, problemas ortopédicos. El 30% de la población infantil presenta exceso de peso, según el Hospital Nacional de Niños. Y las familias costarricenses se están enfrentando a precios más elevados, no solo en los alquileres de casa, sino también en el pago de servicios. ¿De cuántos son los incrementos? Bueno, esto es lo que dice el INEC. Los aumentos en los precios siguen presionando el bolsillo de los hogares costarricenses. Canasta básica, sí hay que entender que andamos relativamente bien, porque obviamente canasta básica tiene una tasa pues más baja de impuestos, pero el resto de servicios sí es un poco más caro con respecto a los países de la región. En el mes de febrero se dieron aumentos en los alquileres de vivienda en un 0,51%. Servicios municipales 2,17% más caros. Y la educación primaria y secundaria también cada vez sube más. Eso según el índice de precios al consumidor del INEC. Y no comprar cosas innecesarias, porque eso no precisa. Teniendo uno en la casa, ¿para qué va a comprar? El pago del alquiler es de los mayores gastos en las familias costarricenses, y más aún si viven en lugares céntricos, ya que el precio es mucho mayor. Pero ¿a qué se debe este incremento en los precios? Costa Rica creció de manera, por lo menos el área metropolitana creció de manera desordenada y ya no hay suelo disponible para nuevas viviendas. Esto hace que el costo de la tierra sea cara. Los aumentos en los precios de servicios, como los municipales, la educación primaria y secundaria y también los alquileres de vivienda, no golpean a todos los hogares por igual, debido a que las familias tienen gastos distintos, dependiendo del estrato social en el que se encuentren. Y la pregunta que se hace muchos y preocupa, ¿por qué hay tanto bullying y violencia entre jóvenes en los colegios? ¿Y cuál es el perfil de los victimarios? Bueno, esto y más en el siguiente reporte especial. Mucho se habla de los rasgos que presentan estudiantes víctimas de bullying o cómo identificar cuando algo va mal. Pero ¿qué pasa con quienes ejercen la violencia, propician riñas o en el peor de los casos atacan a un compañero hasta generarle la muerte, como pasó en Liberia? A estas personas se les conoce como victimarios. También presentan señales claras que a veces hasta pueden verse como normales, pero son una alerta. Que constantemente les gusta llamar la atención, que quieren dominar el espacio, que quieren sentirse superiores a las demás personas, saber si está un poco irritable, conocer un poco cuáles son sus amigos, conocer el medio en el que se desarrollan, con quién andan, con quién hablan, qué es lo que ven en las redes sociales y ver esas manifestaciones de violencia en la casa, que gritaron, que levantaron la voz, que golpearon al hermano. Profesionales aseguran que hay causas claras detrás de estos comportamientos. También mencionaron indicadores que desde la casa podrían insinuar que su hijo o su hija ejercen hostigamiento o matonaje en la institución. Hay zonas del cerebro, principalmente en la corteza prefrontal, que se encargan de la toma de decisiones, de la anticipación de consecuencias, entre otras, que no han empezado a desarrollar sino hasta a partir de los 15 o 16 años. Entonces, todo lo que sucede antes, estas habilidades las pueden realizar por lo que han aprendido de su entorno inmediato. Pero si su entorno inmediato no ha brindado los recursos para poder facilitar la gestión emocional, si no ha brindado espacios de escucha, de contención emocional, estas personas van a ir creciendo, como diríamos popularmente, a la libre. En la mayoría de los casos, hablar o denunciar soluciona gran parte de las cosas. Se bajan los ánimos porque hay un signo de alerta. Los profes saben que algo está pasando, me tienen en la mira, ¿verdad? Ya algo está pasando conmigo, entonces por eso es que yo voy a atender la situación de forma inmediata. El MEP cuenta con un protocolo para abordar casos de bullying, donde se define desde el tipo de acoso hasta las medidas a tomar y donde la denuncia o reporte tienen un papel preponderante. También en la Política Nacional de Salud Mental del 2024 se incluye un eje que se empezó a implementar desde el año anterior para crear grupos de convivencia que permitan hablar y visibilizar la salud mental en centros educativos, pues muchas veces este
este es el trasfondo de todas estas situaciones de violencia. Un proyecto de ley pretende reconocer el cuidado de las personas como un derecho constitucional y brindar un presupuesto a las personas cuidadoras. La Asamblea Legislativa analiza un proyecto de ley que busca un reconocimiento del cuidado como un derecho constitucional. En el país muchas personas cuidan 24/7 a sus seres queridos, adultos mayores, niños, entre otros, sin ningún reconocimiento monetario. Durante muchísimos años han visto por ellos 24/7, ¿verdad? Sin vacaciones, sin salario, ¿verdad? Dedicados permanentemente a estas personitas que al partir dejan un gran vacío, no solo en la parte emocional, ¿verdad? Y les corresponde llevar el duelo, sino que también les corresponde reincorporarse a un sistema que los ha olvidado por muchos años. Una experta en políticas sociales indicó que el cuidado debería de catalogarse como un derecho humano y que la reforma garantice un presupuesto. Toda persona tiene el derecho humano a los cuidados. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Y hacerlo derecho humano, igual que hicimos en el pasado, el agua, por ejemplo, es fundamental porque tiene otra categoría, no solo dentro del derecho internacional, sino por principio de convencionalidad al derecho nacional. Al ser una reforma constitucional, la iniciativa necesitaría ser aprobado en 2 periodos para convertirse en ley de la República. Y SINAC reforzará la vigilancia en áreas silvestres y carreteras del 28 de marzo al 5 de abril durante Semana Santa. El objetivo es prevenir delitos ambientales como cacería, extracción y comercio ilegal de flora y fauna. El operativo incluirá patrullajes, retenes y controles con apoyo de otras instituciones y voluntarios en todo el país. La futura ley que impone sanciones millonarias por ingresar de manera ilegal a parques nacionales aún no entra a regir. Desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación hacemos un llamado a toda la población que está lista para disfrutar lo que es la Semana Santa, a que por favor seamos responsables en nuestras actividades. En primera instancia hacemos un llamado a respetar las normativas y las regulaciones que están en nuestras áreas silvestres protegidas y sobre todo a evitar ingresos no autorizados en sitios de alto riesgo. Es importante que prestemos atención a la rotulación, a la normativa, que nos informemos antes de hacer nuestras visitas para tener una estadía placentera y a la vez salvaguardar la biodiversidad que se resguarda en estos sitios tan especiales. Bien, tenemos una noticia de última hora que recién hace algunos segundos se acaba de informar la oficina de prensa del Cuerpo de Bomberos. Hace unos minutos se declaró una alerta en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una aeronave pequeña con 2 personas a bordo presentó una pérdida de potencia y luego una explosión de su tren izquierdo al momento de aterrizar. Agrega este informe de última hora del Cuerpo de Bomberos que aclaran que ya los 2 ocupantes se encuentran ilesos, pero que los integrantes y las diferentes unidades de los cuerpos de socorro y el Cuerpo de Bomberos están en la escena allí en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. Reiteramos, una emergencia que ocurre con 2 personas que iban en una aeronave pequeña. Afortunadamente, la situación no pasó a más. Y volvemos con información en vivo. Violentos y peligrosos, así son considerados 2 hombres a quienes el OIJ de Alajuela pretende capturar mediante 2 allanamientos este miércoles. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Adelante. Así es, Melissa, se trata de un padre y su hijo, quienes pretenden detener el organismo de investigación judicial mediante 2 allanamientos acá en Desamparados de Alajuela, vinculados a una disputa por un terreno. La víctima es hijo y hermano de los sospechosos. Vamos de inmediato a las imágenes del momento del ingreso de los agentes judiciales, que estuvo bastante complicado.
Realmente, pues, un operativo importante que están desarrollando las autoridades del organismo de investigación judicial y como vemos, pues, tuvieron un poco de complicaciones para ingresar, sin embargo, al final lo consiguieron. Ya se está confirmando la detención de ambas personas que eran buscadas por los agentes judiciales y que, como les indicamos, se trata de un padre y su hijo y donde figura como víctima pues un hermano e hijo de los sospechosos. Estamos hablando de que se trata de una disputa por una propiedad que ha escalado a niveles de violencia tales que llevaron incluso a que estas dos personas que están siendo detenidas por las autoridades judiciales dispararan contra la propiedad de la víctima, también se dieran otro tipo de amenazas y enfrentamientos y todo esto ha generado que el día de hoy se estén desarrollando estos allanamientos. Todos son en una misma propiedad, una especie de condominio, donde en la primera vivienda, que es donde vemos estas imágenes, donde los agentes debieron pues esforzarse para poder abrir este portón, se da una de las primeras viviendas intervenidas, la segunda está unos 300 metros más adentro, dentro de este mismo terreno, que es el escenario del día de hoy de estos operativos que está desarrollando la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, con apoyo de la Policía Municipal y también del Servicio de Respuesta Táctica. Realmente, pues, una situación compleja, violenta. No es la primera vez que una disputa familiar por temas de propiedades o herencias escala a niveles de violencia como estos que están siendo investigados acá en Alajuela. Ya lo recordamos en Escazú, años atrás se dieron atentados contra viviendas debido a una disputa familiar por una herencia, también se han dado hechos similares y pues de momento no hay una mayor información por parte de las autoridades judiciales desde cuándo viene esta pelea y qué es lo que ha llevado a que se desarrolle esta investigación que el día de hoy pues está permitiendo que se den estas detenciones y estos operativos, estos allanamientos por parte de las autoridades judiciales. Realmente pues es una propiedad acá donde se está interviniendo bastante amplia, bastante grande, vemos y como observábamos en las imágenes pues reforzada su seguridad de ingreso por el bienestar de las personas que habitan dentro de estos inmuebles y que pues esto fue lo que se convirtió en una de las principales complicaciones para el ingreso de las autoridades judiciales. Ya está en control a la escena, ya se ha logrado ingresar, se está en la búsqueda de evidencia por parte de las autoridades judiciales. Aquí está arribando más personal del organismo de investigación judicial a la escena, junto con personal de vigilancia aérea. Todo es parte del desarrollo que se está dando en este momento por parte de las autoridades como parte de estas acciones judiciales que se están atendiendo el día de hoy y que todo inicia por una disputa por una propiedad y que lleva a que incluso hayan balaceras, hayan amenazas y otro tipo de agresiones en contra de un padre y su hijo contra un hermano e hijo de los sospechosos. Es realmente impactante y preocupante que se llegue a este nivel de violencia por una disputa familiar, viendo que estamos hablando de ese tema. Es todo dentro del mismo seno, de la misma familia y que se dé todo este hecho de violencia tan lamentable que se ha generado y que ha llevado al día de hoy a estos allanamientos y que están en desarrollo en este momento. Son acciones que están investigando en este momento las autoridades, están en la recopilación de evidencias, están en búsqueda de las armas de fuego utilizadas en los atentados contra la víctima, están en la búsqueda de otros documentos importantes que podrían ayudar a esclarecer la situación y que pues están obligando a este movimiento policial que estábamos viendo en imágenes, donde ha colaborado el SER, el Servicio de Respuesta Táctica del OIJ, lo que se conoce como el Grupo de Choque, así como también la Policía Municipal para custodiar lo que es el perímetro y demás. Esto son acciones que están en desarrollo y que estamos pendientes de más detalles por parte de las autoridades judiciales con respecto al resultado de estos allanamientos. Importante, y como lo conversábamos más temprano, pues en este tipo de estructuras o hemos visto cómo por materia de seguridad muchas personas refuerzan los portones de ingreso a sus viviendas y a sus propiedades, pero también lo hemos visto a nivel de grupos criminales, una tendencia de ir reforzando o dificultando los accesos a terceras personas a las propiedades y en este caso en algunos se convierten en obstáculos cuando se pretenden realizar este tipo de intervenciones judiciales como el día de hoy. En otros sitios lo hemos visto como grupos criminales refuerzan los portones con armazones de metal,
soldaduras y demás que complican que los agentes judiciales puedan detenerlos, pero también lo vemos también en un tema de seguridad perimetral de las viviendas, de las propiedades, donde por un tema de temor a ser víctimas de un asalto o demás, pues las familias han ido adoptando este tipo de situaciones para reforzar lo que son los ingresos a sus casas, y hoy pues se convirtió en un obstáculo para los agentes judiciales, pero que fue superado y finalmente se logró realizar el allanamiento. Edna, vamos a cambiar de tema, pero yo creo que también esto es una pregunta que siempre nos hacemos porque usted constantemente nos reporta sobre detenciones de líderes criminales, de bandas criminales. Sin embargo, siguen funcionando y esto está obligando a las autoridades a recurrir a la tecnología y también a estrategias de inteligencia para frenar que los líderes criminales que están en las cárceles sigan dando órdenes, Hernán. Melissa, así es, y lo han mencionado incluso en múltiples ocasiones la dirección del organismo de investigación judicial, la ha mencionado el mismo Ministerio de Seguridad Pública, de que pese a las medidas que se han adoptado en las cárceles, pues los delincuentes siguen teniendo contacto con el exterior mediante teléfonos celulares y otro tipo de dispositivos mediante los cuales emiten órdenes a los integrantes de sus organizaciones para que cometan homicidios, cometan otro tipo de delitos y seguir dirigiendo lo que es la venta de drogas principalmente, que es una de las principales causas vinculadas a este tipo de hechos. Y es así que pues cuentan con una serie de aliados que logran ingresar a las prisiones dispositivos electrónicos como chips, cargadores, también llaves de almacenamiento USB, teléfonos celulares y otros. Y entre ellos figuran funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y de otras dependencias que han sido detenidos. Tenemos que hablar que hasta la fecha son 90 funcionarios que han sido detenidos y presentados ante la Fiscalía por intentar ingresar artículos prohibidos a las cárceles, y pues es parte de la que tratan de combatir las autoridades, y así lo vemos en la siguiente información. La debilidad del sistema penitenciario para aislar a los líderes del crimen organizado continúa siendo uno de los principales retos en la lucha contra el sicariato en el país. Expertos y autoridades coinciden en que muchos de los homicidios por encargo que se registran siguen siendo ordenados desde los centros penales, donde muchas cabecillas mantienen comunicación con el exterior. Esa lectura desde que viene que los recibimos en el sistema penitenciario porque tenemos información de que es alguien contrario y demás, hay que trabajarlo de manera permeada, pero también hay que hacer conciencia en ellos de que cuando están dentro del sistema penitenciario, el tema es la conducción y la sobrevivencia. Los líderes o lo que se llaman, que nosotros hemos denominado efectivamente como personas cabecillas, no líderes, lo que hacemos es precisamente pues ser contundentes con las acciones que debemos de ejercer respecto al control y la disciplina. El problema radica en que pese a las detenciones de importantes líderes, estas estructuras no desaparecen. De hecho, uno de los factores que facilita la dinámica es el ingreso de los mismos teléfonos celulares. Lo que se requiere es más tecnología y una infraestructura adecuada, donde realmente se pueda tener cada reo aislado. Ya hemos detectado, por ejemplo, solo en el año anterior tuvimos a 3 personas que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente porque habían sido sometidas, llevaban dentro de su cuerpo ilícitos, en este caso droga. Ante estos escenarios, los expertos aseguran que es necesario cárceles de máxima contención para estos perfiles criminales en el país. Latinoamérica tiene un sistema carcelario que para los grupos criminales es un chiste. Ellos continúan con todas sus actividades desde estos centros penales y por eso es que se requieren centros de contención de máxima seguridad donde realmente se puedan tener más vigilados, con menos ingreso, sin posibilidad de que se les den teléfonos y computadoras. Actualmente lo que se realiza son trabajos de inteligencia para prevenir y así detener el sicariato desde prisión. Pues para prevenir esa influencia o negativa o esa confrontación que están teniendo, esas desavenencias que están teniendo, y eso hay que saber leerlo y hay que hacerlo para precisamente poder incidir de manera positiva.
En 2023, Costa Rica registró más de 900 homicidios, la cifra más alta de su historia, y en gran parte de estos asesinatos se atribuyen a disputas entre bandas. De hecho, un 70% de los homicidios en 2024 estuvieron vinculados a ajustes de cuentas. Realmente la medida de bloquear las señales celulares ha sido una de las principales estrategias, sin embargo no ha sido suficiente, así que veremos qué establecen las autoridades para tratar de eliminar este problema para que los delincuentes no sigan ordenando homicidios desde las cárceles. Hernán, muchísimas gracias. Pero hay más detalles en vivo. Destruidos, así quedaron algunos locales comerciales y también algunas casas en Golfito tras el paso de vientos huracanados y mucha lluvia. Jesús Chacón nos describe qué fue lo que ocurrió la tarde del día de ayer. Adelante. Roberto, sin duda las imágenes muestran esa agresividad, la fuerza con la que los vientos golpearon este cantón de Golfito, y se muestra también esa situación de lluvia, vientos huracanados que se mantenían en ese lugar y que provocaron afectación, como usted lo decía, tanto a locales comerciales como casas que se vieron destechadas. Parte de lo que se ha estado monitoreando por parte de la Comisión Nacional de Emergencias es en primera hora valorar algunos de esos daños que se habrían dado en ese sector producto de esa condición del tiempo que se estuvo presentando, y que ya lo que han indicado algunos expertos y también la Comisión Nacional de Emergencias es que reporta el Comité de Emergencias de Golfito que en horas de la mañana del martes se presentó un calor muy fuerte. Ese calentamiento matutino generó directamente que en horas de la tarde se presentara ya el ingreso de las brisas marinas y provocara esta situación, vientos huracanados prácticamente. ¿Por qué se le dice huracanados? Bueno, porque superaron más de los 100 kilómetros por hora, cerca de los 110 kilómetros por hora, ya se contemplan en un huracán de categoría 1 y fue parte de lo que se estuvo viviendo en este sector. Imágenes que muestran esa fuerza con la que estuvo azotando en este punto y que golpeó diferentes casas de habitación, locales comerciales. Por fortuna, ninguna vida que lamentar, sí afectaciones estructurales que se pueden mostrar y que han dejado en evidencia esa fuerza con la que estuvo generando el incidente en horas de la tarde del martes. Ya inclusive el alcalde de este lugar se ha referido con respecto a la afectación que se ha presentado mayoritariamente en el sector de Playa Cacao en Golfito, donde se ubicaba el local comercial que se ha destruido, y también algunas de estas casas producto de esos fuertes vientos que se mantenían en ese momento. No estaba directamente diagnosticado o pronosticado por el Instituto Meteorológico Nacional de cara a que solo se esperaban fuertes vientos en zonas montañosas. Sin embargo, esa combinación, ese choque de temperaturas tanto de la mañana con el ingreso de las brisas marinas provocaron este fenómeno en ese sector de Golfito, y que las imágenes muestran esa fuerte velocidad que mantenían y la también agresividad con la que golpeó algunos de estos puntos. Sorpresa, también angustia y hasta temor por parte de algunas personas que captaron esos videos en el momento que se presentaban esas ráfagas de viento mayores a 100 kilómetros por hora y que generaban ese incidente en ese sector. Una emergencia que se estuvo trabajando y que también, puso a correr a los diferentes cuerpos de rescate en la zona para brindar atención en caso de que alguien la requiriera, y que se logra observar ahí en imágenes, cómo se encuentran algunos de esos locales comerciales completamente destruidos, techos que colapsaron ante esa velocidad de los vientos, fuertes ráfagas que azotaron esos puntos, y casas que comenzaron a destecharse producto de esa situación que se dio en horas de la tarde en el sector de Golfito. Sin duda, un hecho que durante este 2026 no se registraba como una afectación tan fuerte en algún punto del país. Lo habíamos visto con inundaciones en el sector del Caribe durante los primeros meses del año, producto de empujes fríos que golpeaban al territorio nacional, pero que sin embargo este martes se presenta en Golfito un fenómeno del tiempo bastante fuerte que afectó directamente a estas personas. Traslados de cuerpos de rescate en
los puntos. Por fortuna no se debió atender ni tampoco trasladar a ninguna de estas personas, debido a que en el lugar también, por esos fuertes vientos, se presentaron caída de algunos árboles sobre la ruta 14 en el sector de Golfito, y también de tendido eléctrico que estuvo provocando que algunos vecinos quedaran sin electricidad por varias horas, electricidad y trabajos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Instituto Costarricense de Electricidad, que se estuvo trabajando para poder restablecerlo de una manera rápida. Sin embargo, bueno, la afectación se presentó prácticamente en todo este cantón, vías que quedaron, bueno, pues incomunicados, algunos conductores que no podían pasar producto de la caída de esos árboles, y también material montañoso que imposibilitaba el paso en esa zona y que generaba esa incidencia en este punto de Golfito, y que fue parte también del trabajo que se tuvo que realizar con algún equipo de sierras para poderlo cortar, poder retirar todo este material de las vías públicas y nuevamente agilizar el tránsito en esta zona. Producto de esto también, bueno, se generó mucha alerta debido a que esa caída de árboles sobre la vía, también conductores en motocicleta que transitaban por el lugar y que podía provocar una emergencia mayor. Situación que también se presentó en el sur del país, justo en Buenos Aires, en Punta Arenas, donde ráfagas de viento también muy fuertes provocaron la caída de árboles sobre algunas casas de habitación y también del tendido eléctrico, que provocó inclusive en este sector también afectación de la corriente, de la electricidad, para que las personas pudieran tenerlo en sus viviendas, por lo que se tuvo que trasladar diferente maquinaria de las instituciones eléctricas de ese lugar para que se pudiera dar la atención a esta emergencia en ese sector, y que es parte de lo que se reflejó producto de esos fuertes vientos que se generaron tanto como en Golfito, como lo veíamos también en el sector de Buenos Aires en Punta Arenas. Parte de este trabajo que se estuvo realizando también hizo que algunos de estos vecinos sufrieran daños, además de sus casas, a sus estructuras, también a los vehículos que se encontraban ahí, que sufrieron la caída de esas ramas, provocando la situación complicada y también la afectación, pérdidas que les genera producto de esa caída de árboles y caída también de material como del tendido eléctrico, que provocó el traslado de diferentes recursos para poder nuevamente restablecer el servicio eléctrico en la zona, y que ha sido parte también del movimiento que se ha mantenido por estos fenómenos que se presentaron en estas dos zonas del país, ambas ubicadas en el sur, donde inclusive se ha mantenido que durante este miércoles las ráfagas de viento no deberían superar los 60 kilómetros por hora en zonas montañosas. Sin embargo, el hecho que se presentó en Golfito y también en Buenos Aires de Punta Arenas es producto a un choque entre el calentamiento matutino junto también a las brisas que ingresan frías en horas de la tarde. Pero escuchemos lo que ha indicado el alcalde de Golfito con respecto a los incidentes que provocaron esta emergencia en horas de la tarde. A eso de las 5:30 de la tarde aproximadamente, acá en lo que fue el centro de Golfito, se vivió un fuerte tornado que duró alrededor de unos 40 minutos. El mismo generó que varias viviendas quedaran sin techo, al igual que uno de los negocios en Playa Cacao. Por otra parte, también sufrió una afectación importante lo que fue el sector de la Marina de Golfito. Asimismo, tuvimos caídas de varios árboles, viéndose afectada lo que fue la ruta 14, en donde uno de ellos cayó por el sector del Paseo Marino, más sin embargo ya el Comité Municipal de Emergencia está trabajando para lo que es la rehabilitación de la vía, por lo menos en uno de los carriles. Asimismo también de lo que fue el kilómetro 3 o el limbo kilómetro 3 hacia el Depósito Libre y todo lo que es el sector del kilómetro 1, el Bellavista, se quedó sin fluido eléctrico dada a la caída de los árboles, así que hubo una afectación bastante importante y ya se está trabajando para recopilar la información y poderla tener con mayor detalle. Daños cuantiosos que sufrieron tanto locales comerciales como casas de habitación, tanto en el sector de Golfito como también en Buenos Aires, y que ahora durante este miércoles la presencia de la Comisión Nacional de Emergencia en la zona pues valorará parte de los daños que se presentaron producto este fenómeno en horas de la tarde del martes.
Y el juzgado penal de Liberia tramitará el homicidio de un colegial mediante la modalidad de flagrancia. ¿Qué significa? Bueno, buscan lograr una condena en 45 días máximo y dictó además 15 días de prisión preventiva mientras se realiza el juicio. En Noticias, Repretel conversó con la pareja que llevó al estudiante al hospital y que intentaron salvarle la vida. Contar con un video revelador y los testigos que describen lo que ocurrió hizo que la Fiscalía solicitara el proceso en el cual murió un estudiante en Liberia por flagrancia. Y la tarde de este martes el juzgado penal decidió que el caso se llevaría con ese proceso rápido. Así se confirmó, luego de que también dictaran 15 días de prisión preventiva, mientras llega el momento del juicio. Todos los valores que permiten hacerlo mediante una vía rápida se cumplen. En el juicio estarán los ocupantes del carro que trasladaron a Liam y que quisieron salvarle la vida al llevarlo al hospital. Ellos conversaron con Noticias Repretel. Él no me habló, él nunca me habló. Yo solo lo veía y él me veía a los ojos. Y yo lo golpeaba la carita. Le decía, muchacho, no se me vaya, todavía no se me vaya, no se me vaya. Y empezó a vomitar. Él en ningún momento le manifestó, siento dolor, Solo se hacía así con la manito, se tocaba al lado donde tenía la herida. Se empujaba así nada más. Cuando ustedes ven y se observen el video, él se pone de pie. Uno pensaría que logra recobrar eventualmente la conciencia, pero cuando ya el video termina, que nadie puede observar qué es lo que sucede en ese momento. El muchacho se desvanece, ustedes se acercan donde él. No, él en ningún momento se desvanece, se montó al carro y todo. Yo llegué y le pedí al sujeto la mochila del muchacho porque no me quería dar la mochila del muchacho. Yo tuve que bajarme del carro a pedirle la mochila al muchacho. Cuando nos percatamos que el muchacho estaba muy herido, entonces lo llevamos en el auto y en eso él iba ahí, pero no iba hablando. Y ya cuando vimos que empezó como a convulsionar, entonces mi esposa le iba golpeando y cuando vi que ya era grave, entonces aceleré el vehículo lo más rápido que pude, brincándome los muertos, los altos, desviándome los autos, brincándome los muertos y los altos, ¿verdad? Y desviándome los autos y todo eso, y haciendo cambio de luces, luz de emergencia. Y traté de salvarlo, fui lo rápido, más antes posible para llegar al hospital. El ministro de Educación Pública se refirió al caso y lamentó lo que ocurrió. Primero que todo queremos expresar nuestra profunda solidaridad con la familia del estudiante fallecido y con toda la comunidad educativa del IPEC de Liberia ante un hecho tan doloroso que nos conmueve a todos como país. Es importante señalar que esta situación ocurrió fuera del centro educativo, en vía pública, y actualmente está siendo investigada por el OIJ. Incluso el IPEC de Liberia también hizo una publicación para poder expresar su posición ante lo ocurrido. La fuerza pública, por su parte, ahora trabaja con más compromiso en las atenciones de casos en donde se ven menores en peleas, tomando en cuenta que Liberia tiene varios de los centros educativos con más incidencias. Se nos han generado algunos incidentes ya muy marcados y esto ha llevado inclusive a catalogar a 4 centros educativos de segunda enseñanza en el sector de Liberia dentro del top 20 de los centros educativos con más situaciones conflictivas y por ende hemos hecho algunas alianzas para trabajar y contrarrestar esta problemática. Mientras trascendió que el juicio en contra del sospechoso de apellido Rodríguez será en pocos días, su madre pide perdón. Primero, pedir perdón a la familia del muchacho y que como madres actuemos, aunque nos duela, nos desgarre el alma, que actúen como lo hice yo, para que muchos menores o adolescentes no cometan el mismo error. Siempre traten de educarlos bien, aunque a veces uno los educa, pero ellos siempre agarran el mal camino. Será el juzgado el que en los próximos días agende en qué momento se da el juicio oral y público mediante la modalidad de flagrancia contra el sospechoso de 19 años. Hablamos también del juicio por el caso de Nadia Peraza porque la médico forense dio más detalles sobre los restos de la víctima. La información es bastante sensible. La forense indicó que
no encontraron los órganos ni los genitales de Nadia. Mientras la médico forense detallaba y explicaba cada imagen tomada en la cena de Nadia Peraza, el principal sospechoso de asesinarla únicamente veía para el piso. Pero en este caso, al estar el cuerpo en ese grado de separación, no se puede hacer como una revisión tan anatómica como la hacemos usualmente. Entonces lo que hago es consignar que dentro del jardín de una casa, en una refrigeradora, se encuentran múltiples piezas anatómicas separadas, músculo, en diferentes tipos de envases. La médico indicó que en la inspección que realizaron en la refrigeradora y en el cafetal, faltaban los órganos internos, así como los genitales de Nadia Peraza. Tendrán que determinar si fueron desaparecidos por el principal sospechoso o qué sucedió con estas partes del cuerpo. Además, es necesario que lleguen los expertos en la autopsia para que brinden mayores detalles sobre estos órganos, así como también sobre los genitales, ya que por el estado de descomposición del cuerpo, la forense no pudo identificarlos. Y dentro de la lata metálica, siguiente, más restos de cortes musculares. Ya cuando habíamos sacado los paquetes pequeños, sacamos el paquete más grande, que era esta cobija. Encontramos un tronco. Sí, podríamos ampliar. Lo que podía apreciarse era una espalda, glúteos, no tenía desarticulados. Hay una foto más adelante que ya lo vamos a ver donde se ve que el hueso del fémur se separó, no se quebró, se separó de la pelvis. No tiene genitales de ningún tipo, no se podía valorar, digamos, por decir, bueno, veamos el genital a ver si es hombre o mujer, no había para poder valorar eso, no había mamas. Toda la parte anterior, eso ya en la autopsia se los van a explicar con más detalle. Este martes fue clave debido a que analizaron las imágenes tomadas el día de la cena. Imágenes muy fuertes y que por obvias razones la prensa no puede mostrar. Lo cierto es que la perito indicó que por la forma en que fueron hallados los restos, el principal sospechoso tuvo el tiempo para separar los músculos, el tejido y los huesos. Llevar un cuerpo a ese nivel de desmembramiento conlleva tiempo. No se estableció una probable causa de muerte en sitio debido a la condición del cuerpo. Para eso se ocupa eventualmente, en caso de poder establecerse, la revisión detallada con buena luz, limpio, rayos X en sala de autopsias. Pero por lo menos en sitio yo no podía establecer una causa. La experta indicó que empezaron desde las 10 de la mañana con el análisis de los restos en la refrigeradora y finalizaron a eso de las 3 de la tarde del viernes 17 de mayo del 2024. La familia exige justicia por el cruel asesinato de Nadia Peraza. Hacemos una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más Somos Noticias. Repretemos. Volvemos para hablar ahora de imprudencias, que figura como una de las principales causas de accidentes en carretera. En los últimos 3 años, 1.500 personas han fallecido en accidentes de tránsito. Las imprudencias en carretera siguen cobrando vidas o dejando a muchas personas con secuelas de por vida. Las cámaras evidencian la forma de conducir en el país. Este video captó el momento del exceso de velocidad del conductor del vehículo que colisiona y mata a 2 motociclistas. Este pequeñito es llevado sin ningún tipo de protección en esta bicimoto. El conductor de este otro automotor viajaba en contravía, en plena rotonda. Este otro conductor irrespetó la luz roja del semáforo. Pese a la neblina, este otro chofer adelanta en doble línea amarilla. El conductor de este vehículo pesado por poco colisiona a otro vehículo. Un segundo chofer decide hacer lo mismo y termina así. En la vieja metrópoli, un viraje casi termina en una colisión. En Santa Rita, este adelantamiento indebido quedó grabado. Este motociclista adelanta un carro y pasa muy cerca de otro vehículo que venía en sentido contrario. Este motociclista hace un viraje indebido,
por poco y lo chocan. Que es el aumento de la velocidad en lugares que no están debidamente demarcados, ocurre este tipo de situaciones, la invasión de carril, salen expulsados a otros vehículos o al otro sentido y lamentablemente tenemos este aumento tan grande de personas fallecidas. Según datos de Cruz Roja, en 2023 murieron 499 personas en el sitio del percance. En 2024 fueron 487 las víctimas y el año anterior cerró con 550 decesos. Lo principal son accidentes que van a reflejar pacientes con traumas de cráneo, que eso es un factor que también puede determinar la sobrevida de las personas, traumas de tórax y en el caso de las motocicletas, fracturas principalmente en miembros inferiores y en cadera. El factor determinante es la alta velocidad, ¿verdad? Que es un factor predominante humano que se da, y el otro de la parte de distracción y utilización de algún tipo de droga, ¿verdad? Según el INS, el 29.5% de las atenciones fueron en rodillas. Estas lesiones además tuvieron un 15.3% en el hombro, 14.2% en los tobillos y en las manos representó un 12.3% de estas atenciones. El 2026 ya superó con más de 100 muertes en carretera. El 2025 cerró con cerca de 600 decesos producto de un accidente de tránsito. Con 37 minutos y un túnel será la solución definitiva al problema de las inundaciones en Barrio Dent. La primera etapa estará para inicios del 2028. Rodrigo Guevara nos tiene el detalle. Para los vecinos de Barrio Dent, donde estoy ubicado en este momento, pues prácticamente significa 2 años de terror, de sufrimiento, a la espera de esta época lluviosa no sea tan fuerte como la del año anterior que provocó la emergencia en octubre de 2025. Sin embargo, hay una luz de esperanza ante esta solución definitiva de la construcción de un túnel que lograría evitar que vuelvan a ocurrir situaciones lamentables como las vividas el año anterior. Faltan 2 meses para que inicie la estación lluviosa y con ello el recuerdo de lo ocurrido en octubre de 2025 en Barrio Dent y Barrio Escalante, producto de las inundaciones a causa del aumento del caudal de la quebrada Los Negritos. Un sentimiento de impotencia y de terror, porque en cuanto empiezan las primeras lluvias, las primeras gotas de agua, esté donde uno esté, se viene para la casa corriendo. O sea, no es vida, no se duerme, no se descansa y se vive pendiente del agua. Las municipalidades de Montes de Oca y San José dieron a conocer la solución a la problemática. Se trata de un túnel de 3.8 metros de largo y 3.5 metros de ancho, con un costo de $13.8 millones. El plazo de la construcción será de 32 meses y la primera etapa estaría en enero de 2028. El túnel de conducción, que es en forma de baúl, con una capacidad de 55 metros cúbicos, y la liberación del cauce con el canal abierto, que incluye las expropiaciones y todo lo que son, que los costos salen muchísimo más que hacerlo del túnel. Es un túnel que tendría capacidad de manejar eventos extremos significativos sin generar ninguna afectación a los vecinos de aguas abajo. Es decir, tormentas de más de 100 años de periodo de retorno deberían poderse manejar sin ningún problema. Esa es una etapa de permisos y diseño, ¿verdad? Que es parte de los servicios del cronograma o del alcance, en donde tal vez las municipalidades si puedan rápidamente hacer una contratación y ahí ir avanzando y en paralelo buscar el financiamiento grande. Con ello, los vecinos tendrán que aguantar el invierno 2026 y 2027. Son 2 inviernos más, esperemos que puedan correr un poquito más las municipalidades en conseguir el dinero, pero sí, yo viviría así los 2 años. No tengo valor ni energías ya para estar quitando y poniendo muebles. Ahora se buscan los fondos para financiar el proyecto. Y mientras tanto, los vecinos mantienen sus casas prácticamente vacías para evitar daños en sus objetos personales.
La próxima semana los alcaldes de las municipalidades de Montes de Oca y San José estarán sosteniendo una reunión con el objetivo de buscar los fondos en los que se va a estar invirtiendo este túnel y también esa hoja de ruta que tendrá este proyecto, con el objetivo de agilizar la solución definitiva para darle paz a los vecinos de Barrio Deno. 7:52 de la mañana, hay noticia de última hora, está en desarrollo y está provocando un colapso total de la General Cañas. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente usted se está haciendo esa pregunta. Bueno, es que ubicaron el cuerpo de una persona justo en esa cuneta que estamos observando. ¿Dónde ocurre esta situación? Bueno, muy cerca del Conservatorio Castella, Melissa. Ese es el punto donde en este momento los agentes de la Fuerza Pública, imagino, están esperando a los agentes del organismo de investigación judicial para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo, Melissa. Mientras tanto, paso complicado por la zona, ya lo señalaba Roberto, incluso en ambas vías, aunque aquí es donde está cerrado solamente un carril. Hemos visto que la congestión vial se ha generado en ambas vías, hacia Alajuela y hacia San José. Vale destacar también que el cuerpo hallado, bueno, evidentemente hasta el momento no se tiene confirmada su identidad, le corresponderá entonces a la Policía Judicial, una vez que también se haga el levantamiento del cuerpo, luego investigar qué fue lo que sucedió. Fue que estaba caminando por ahí, fue víctima de un accidente de tránsito, fue a alguien que lanzaron en esta cuneta. Bueno, esos detalles estarán entonces bajo investigación para conocer qué fue lo que sucedió. Melissa, decía usted que la situación de tránsito está complicada, yo diría complicadísima. Esa imagen que estamos mostrando en vivo a esta hora, 7:54, realmente muestra las complicaciones que tienen los conductores en ambos sentidos, como usted lo decía. Sin embargo, el cierre de este carril que estamos observando por parte de los integrantes de la Fuerza Pública ocurre en sentido San José hacia la provincia de Alajuela. Ese es el punto que está más colapsado. Y revisando aquí algunas aplicaciones de tránsito, estoy observando que la presa efectivamente está llegando a este punto, frente a Repretel, muy cerca de la rotonda Juan Pablo II, para que usted tenga una idea de los kilómetros de presa que están reportando los conductores a esta hora de la mañana, en ambos sentidos. Y por como ha ocurrido en otras ocasiones, este tipo de trabajos de parte de los agentes del OIJ sí pueden tardar horas, así que tómelo en cuenta si tiene que utilizar la General Cañas, la ruta número 1 para dirigirse a la provincia de Alajuela, porque la situación está muy complicada. Y que esto posiblemente genere también que las rutas alternas también estén colapsadas, así que tómelo en cuenta. Si se dirige hacia su trabajo, es mejor que vaya avisando que posiblemente va llegando un poco más tarde. Ya lo decía Roberto, el hallazgo se da esta madrugada, se coincide con lo que llamamos popularmente hora pico, ¿verdad? Pero esto podría continuar también así durante la mañana, ya que los levantamientos de cuerpo es un trámite donde se requiere la participación de un juez y que tarda mucho tiempo. Aquí nuestro compañero camarógrafo Gonzalo nos está compartiendo un dato bastante particular. Son aproximadamente unos 5 kilómetros para llegar desde Repretel hasta ese punto donde está la Fuerza Pública, y se tarda para esa distancia aproximadamente 40 minutos. Melissa, ese es el reflejo de la enorme presa, un recorrido donde usted tardaría unos 5 minutos en condiciones favorables de tránsito. Estamos tardando 40 minutos precisamente por esto importante que está teniendo la Fuerza Pública. La Ruta 1, una de las más importantes, por supuesto, de nuestro país, más congestionadas, además, constantemente ahora con este incidente. Por supuesto, nosotros les llevaremos mucha más información en nuestra edición también al mediodía. Sí, estoy aquí revisando cómo están otros puntos cercanos, que usualmente están colapsados, hoy más.
El Monumento del Agua en rojo totalmente, sectores de la Valencia también muy colapsados, lo decíamos, cerca de la rotonda Juan Pablo II aquí en Oruca, totalmente colapsado, incluso vemos sectores del Parque La Sabana, el ingreso a la General también está muy complicado el tránsito, así que tómenlo en cuenta, o el motivo, esta imagen que estamos viendo en vivo, Melissa. Con esta información nos despedimos, los esperamos 11:53 con más de Noticias. Repete. Que tengan bonito día.